En el brico de hoy vamos a sustituir una batería. Vamos a ver qué pasos hay que seguir a la hora de cambiarla. Es una operación que puede hacer cualquiera, es muy simple, pero requiere algún tipo de precaución. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir la batería que vamos a cambiar. En el manual de taller, en el manual de usuario, podemos ver el modelo de batería. En este caso, esta batería es una GT9B4. Pues si vamos a nuestro distribuidor de baterías y pedimos una GT9B4, nos dará una batería que valga para nuestro vehículo. Este tipo de batería tiene unas características concretas, como son las dimensiones y el amperaje correcto y el voltaje correcto, además de tener correctamente situados el borde positivo y negativo, porque no todas las baterías llevan aquí el positivo y aquí el negativo. Hay otras baterías que llevan aquí el positivo y aquí el negativo. Eso es importante, porque luego no nos van a llegar los cables. ¿Y por qué es importante las dimensiones? Porque normalmente en una moto tenemos un sitio muy limitado, ya sea por altura, anchura o longitud total. Ya veremos luego cómo va esto más metido dentro de una cajita y tendremos como mucho 1 milímetro de margen, con lo cual las dimensiones son importantes, sobre todo las dimensiones a mayores. Las dimensiones a menor no son tan importantes. Como veis, esta es la batería que voy a poner yo. La batería es más bajita, es más pequeña, pero es más baja. ¿Cómo lo voy a suplir esto? Pues muy fácil. Me he creado una base de cartón y ahora las baterías son igual de grandes. Ahora esta batería tiene las mismas dimensiones que la original. Luego en el mercado tenemos diferentes tipos de baterías. Tenemos las de ácido de toda la vida, que tienen unos taponcitos aquí arriba, en el cual hay que llenarlas de una mezcla de ácido sulfúrico y agua hasta una determinada marca. Normalmente esas baterías suelen ser transparentes por esta zona y tienen un nivel de máximo y mínimo. Esas baterías hay que echarlas el líquido y dejarlas abiertas un par de horitas para que se activen. Ojo, ese líquido es corrosivo, que no se nos caiga a las manos y mucho menos a los ojos. Y por supuesto no acercar una llama eléctrica ni una llama cerca, porque pueden explotar. Luego están las de gel, como es esta. Las de gel tienen la siguiente ventaja, de que las puedo poner de cualquier manera en la moto. No tienen una forma. Las de ácido no. Y después tenemos las de litio. La principal ventaja de las de litio es que es su peso. Fijaos, yo cojo la batería, pesa menos de 750 gramos, y una batería de gel suele pesar como 3,5 kilos largos. Necesito todos los dedos de la mano para cogerla y me cuesta, y en esta con un par de deditos, fijáis lo que puedo hacer. 750 gramos. Aparte de tener otras características como una mayor potencia de arranque, tienen inconvenientes, como por ejemplo le afectan bastante las bajas temperaturas. ¿Cómo reconocer que nuestra batería le queda poca vida? Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta y muchos detalles. Por ejemplo, una batería te puede dar señales de que está mal si al dar el contacto o al dar arranque se te apaga el cuadro de instrumentos. Ahí la batería te está avisando de que dentro de poco o necesita una buena carga o su vida está acabando. Otra señal inequívoca es que damos el contacto y lógicamente no voltea el motor.
oímos un típico ruido que suele ser el del motor de arranque, que se come todo el amperaje que tiene la batería y no es capaz de voltear el motor, o simplemente voltea el motor y no arranca. Quiere decir que el motor de arranque se está llevando toda la energía de la batería y no hay suficiente energía para que la chispa salte en la bujía. Si es esa la opción que nos da, suele haber un olor a gasolina intenso. Por ejemplo, ese es el síntoma que a mí me está dando, que le cuesta arrancar y huele a gasolina. Eso quiere decir que la bujía no echa chispa, y esa es la razón por la que la voy a sustituir. Incluso un mayor consumo de combustible de lo normal es un indicador de que la batería no está en buen estado. Tened en cuenta que la batería es un almacén de energía, es como un depósito de agua. Si tenemos un grifo que sería alternado y está llenando constantemente, ese agua no va a otros circuitos que necesitemos de nuestro vehículo, con lo que es el motor el que tiene que estar tirando de alternador, y con ello aumentamos el consumo de combustible. Bien, el siguiente paso es localizar la batería. Normalmente las baterías en una moto suelen estar debajo del asiento, ya sea del conductor o del pasajero, pero también su acceso puede ser o por aquí por arriba o por un lateral. También las baterías pueden estar debajo del depósito en un lateral del carenado. Cada moto es en un sitio. Bien, una vez localizada, vamos a quitar los bonos de batería. Para ello tenemos aquí el positivo y aquí el negativo. ¿Cuál quitamos primero? Pues en teoría, eléctricamente hablando, nos da lo mismo, pero no nos da lo mismo, porque si yo quito el positivo y por alguna razón toco el chasis con la llave, haré un cortocircuito y seguramente funda algún fusible de la moto, con lo cual lo primero que vamos a hacer es quitar el negativo. Quitamos el borne negativo y le apartamos. Este cable, si veis mi vídeo de cómo conectar un relé, es el negativo del relé. Y ahora, sin problemas, podemos quitar el positivo, que normalmente está protegido por una goma o un plástico. En este momento, si yo tocase con algún punto de la chapa del vehículo, no habría ningún problema porque el negativo está desconectado. Por eso es importante primero desconectar el negativo y después conectar el positivo. Perdón, desconectar el positivo. Apartamos el borne, ya no hay peligro. Esto puede tocar a chapa. Lo que no puede tocar a chapa es el borne de la batería. Ahora mismo esto es un cable y puede tocar a chapa sin problemas. Vale, el siguiente paso es soltar la batería. Las baterías siempre tienen que estar sujetas de alguna manera. En este caso lleva este plástico de encima que tenemos que quitar. Pueden ir con una cincha de goma. Quitamos uno de los tornillos, siempre con cuidado de que no se nos caiga y no le perdamos. Y aquí en este caso lleva otro. Ahí está. Ahora quitamos el plástico, para ello apartamos esta instalación y quitamos el plástico. Y una vez quitado el plástico y los bornes, sacamos la batería. ¿Veis lo que os decía? Tenemos este hueco que nos limita en anchura y en longitud.
y en altura nos lo limita la forma del plástico que lo sujeta, con lo cual la batería tiene que tener no puede pasar de unas dimensiones. Puede ser más pequeña, como es la mía. Como os he dicho, tengo que suplementar la base con un cartón y era ponerla correctamente. ¿Y cómo la pongo? ¿Así o así? Pues hombre, teniendo en cuenta que este es el borne positivo, pues al lado del borne positivo. Y aquí está el borne negativo, pues el borne negativo al lado. Si lo pongo al revés, pues el borne negativo no me llega al negativo y el borne positivo no me llega al positivo, con lo que tiene posición. Quitamos este taponcito rojo para proteger el borne positivo y ya lo que vamos a hacer es montar los tornillos que sujetan los bornes. Esto es una tuerca que va aquí debajo puesta, que luego al apretar el tornillo hará fuerza. Tenemos una a cada lado. Otra precaución que hay que tener es no poner herramientas aquí arriba, ya que puedo hacer contacto con el positivo y el negativo. Colocamos la tuerca y vamos a poner los tornillos. Los tornillos estos quiero hablaros después más tarde por qué tienen la cabeza de estrella y hexagonal a la vez. No es por una parte es para que tengamos posibilidad de usarlo con dos llaves diferentes, con una llave de tubo o plana o con un destornillador de estrella, pero tiene otra importancia mayor. Bien, a la hora de poner los bornes, o mejor dicho, bien, a la hora de continuar vamos a sujetar la batería, en este caso con su sistema de anclaje. Una vez puestos los tornillos, vamos a colocar los bornes. ¿Y cuál ponemos primero? Pues por la misma razón vamos a colocar primero esta vez el positivo, porque si al colocar el positivo tocamos a masa no va a pasar nada mientras el negativo esté desconectado. Cogemos el tornillo. Recordad, este es el positivo del relé que montamos el otro día. Y sin miedo lo apretamos. Nos ayudamos de un destornillador para que podamos coger la tuerca de abajo ahí ha cogido fuerza y después seguidamente le damos un buen apretón. Es importante que los bornes estén bien apretados. Ahora podemos poner nuestro borne negativo. Nuestro borne negativo, que si tocamos a masa, con ello no pasa absolutamente nada. Es importante hacer esta operación con un destornillador porque así podemos hacer fuerza hacia abajo. Si utilizamos una llave de vaso, como es esta, no podremos hacer fuerza hacia abajo y es posible que no coja la tuerca del borne. Por eso los tornillos llevan, es uno de los motivos por los que llevan, para poder ser apretados con un destornillador de estrella y una llave de vaso. El destornillador para coger la rosca y la llave de vaso para darle fuerza.
y ya está montada. Lo siguiente será dar el contacto y poner en hora el reloj. Una vez hecho esto, bueno, colocamos los cables de la instalación y a correr. Ahora vamos a explicar por qué los tornillos de las baterías tienen cabeza de estrella y cabeza hexagonal. Voy a simular los conectores de la batería, nuestro borne negativo y un conector que hayamos puesto al borne negativo o al positivo. Esto en este caso me da igual. Conectamos algo suplementario a la batería y vamos a buscar el tornillo. Si yo cojo una llave de hexagonal, puedo estar aquí, que esto no coge rosca nunca. Sin embargo, si yo cojo un destornillador de estrella, puedo mover la cabeza del tornillo y veis, ya ha cogido rosca, porque estoy apretando el tornillo hacia abajo. Ahora bien, el par de giro que doy con un destornillador puede ser no suficiente para que el borne esté apretado, con lo cual necesito una llave hexagonal, ya sea una llave plana como es esta, una llave de tubo, de vaso, como puede ser esta. Ahora, con esto puedo apretar bien el borne. El borne está perfectamente apretado, con la suficientemente fuerza para que no haga mal contacto. Y este par no le voy a poder dar nunca con este destornillador. Por eso, los tornillos. De hecho, no puedo, me cuesta mucho quitarlo. Con el destornillador. Ahora bien, puede ser que tengamos otro problema, y es que esta tuerca que tiene esta forma la perdamos. Imaginemos que perdemos esta tuerca. ¿Qué hacemos? Pues es muy fácil. Cogemos un tornillo de 10 milímetros de cabeza de 10 y vemos que entra perfectamente. Ahora ya podremos roscar nuestro tornillo. Pero vamos a tener otro problema, y es que cuando cojamos fuerza se va a girar la tuerca. ¿Qué hacemos en este caso? Pues mira, por este hueco metemos un tornillo, un destornillador, y ya podemos dar fuerza de apriete. Ya tenemos el borne apretado con una simple tuerca de 10 milímetros. Todo esto en caso de perder este tipo de tuercas. Bien, siguiente paso. Vamos a ver cómo arrancar una moto con pinzas o cualquier vehículo. Bien, vamos a tener esta batería que es más negra. Esta es nuestra batería que tenemos en nuestra moto y que nos falla. Y viene un coleguita con su moto, con su otro vehículo, con su batería que funciona perfectamente. Bien, voy a simular estos cables, los cables de arranque, con estos dos pequeños cables. Lógicamente los cables de arranque tienen que ser muchísimo más gordos para que pase mucha cantidad de corriente. Imaginaos que un cable es una tubería, contra la tubería sea más gorda, pues más agua pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conectar las baterías en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro borne positivo de nuestra batería que no arranca lo uniremos al borne positivo de nuestra batería que sí funciona, y el borne negativo con nuestro borne negativo. ¿Qué conseguimos con esto? Que si esta batería es de 8 amperios hora y esta batería es de 8 amperios hora, tendremos una batería de 16 amperios hora. Esto conectando los bornes positivo con positivo y negativo con negativo.
antes de arrancar nuestro vehículo que no arranca, lo que haremos es arrancar y tener arrancado nuestro vehículo que sí arranca, que nos va a prestar su energía. ¿Por qué? Porque imaginemos que existe otro problema y no arranca. Agotaremos la batería de nuestro colega que nos ha venido a salvar. O sea, con el motor arrancado del vehículo que nos ha venido a socorrer, arrancaremos nuestro vehículo de esta manera. Lógicamente, el borne positivo, este borne positivo, tendremos cuidado de que no toque nada de masa, porque estará conectado a masa a través de este otro cable negativo, con lo cual mucho cuidadito con los bornes positivos cuando arranquemos con pinzas. Vemos el voltaje de la batería, positivo y negativo, 12 voltios, positivo y negativo, el mismo voltaje. Positivo y positivo, pues no nos va a dar nada. Pero como veis, eléctricamente hablando, el borne negativo y el borne negativo es el mismo punto, y el borne positivo es el mismo punto. Ahora bien, a algunos se le puede ocurrir, ¿y qué pasa si uno los borne positivo con el negativo? Pues mira, voy a unir el borne positivo con el borne negativo. Y vamos a medir el amperaje, perdón, el voltaje. El voltaje que tenemos es 24 voltios. El doble, o mejor dicho, la suma de las dos baterías. Y ahora alguien preguntaré, y bueno, si está el borne positivo y el borne negativo, ¿qué pasa si uno el borne negativo con el borne positivo? Esto no lo hagáis, que crearéis un cortocircuito y con el consiguiente peligro incluso de hacer explotar la batería. O sea, lo mínimo que puede pasar es que los cables se os fundan. Lo mínimo que puede pasar es que se os fundan los fusibles. Pero vamos, lo peor que puede pasar es que estropeéis alguna centralita o que os estalle una batería. Esto no lo hagáis nunca.